El día de hoy empezamos ya a transitar los, los ciertos contenidos que no evaluaremos en el parcial, pero sí en el promocional o en el final, dependiendo cómo lo aprovechen. En ese sentido, quiero tomarme un ratito para comentar algo. Esta facultad específicamente, y me interesa comentárselo a ustedes porque están empezando a transitar eh, estas aulas. En esta facultad hay una tendencia que muchas veces es alimentada también por los docentes, eh, de que lo que importa es regularizar, ¿no? Como que les damos demasiado peso a las regularizaciones de las asignaturas. Que por supuesto tiene un cierto sentido, regularizar permite cursar asignaturas correlativas, pero le ponemos poco hincapié quizás al hecho de que para terminar una asignatura, para que la asignatura, digamos, ya no la tengamos que volver a ver nunca más, lo que tenemos que hacer es aprobarla, ¿ok? Es acreditarla. Entonces, todo lo que se estuvo trabajando estos últimos años, incluso en pandemia y todo, fue tratar de generar un sistema, de hacer los cambios necesarios, que obviamente no es fácil y va a llevar un tiempo hasta que eso se acomode, para intentar que aprobar las asignaturas sea más fácil. ¿Bien? Más fácil en el sentido de que tengan como una posibilidad concreta de tiempo más sencilla de decir, bueno, me pongo a estudiar esta asignatura, la rindo y con ese tiempo de estudio la puedo acreditar. Parte de eso es el sistema de promociones, que ya se los habrán comentado, ¿no? Ustedes son el primer año donde eso se está empezando a implementar, con ciertos obstáculos o no, pero bueno, se está empezando a implementar y va a ir acompañándolos a ustedes, ¿no? Porque a medida que ustedes vayan pasando año a año, el sistema de promociones se va a ir implementando. Son un poco la cohorte conejillo de indias, porque va a ser siempre el primer año que cada área va a implementar la promoción cuando ustedes lleguen. Pero bueno, a lo que voy con esto es, yo entiendo que es importante el parcial, porque regularizar la asignatura o las asignaturas tiene un cierto peso, pero no es regularizarla y abandonarlas, porque después les cuesta muchísimo probarlas si es así. Muchísimo. O sea, después tienen que volver a verla prácticamente toda para acordarse, para ponerse al día cuando la quieren aprobar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No abandonen las asignaturas cuando ya estén como, por ejemplo, ahora, vimos todos los temas del parcial, listo, punto, hasta acá llegué. No, porque básicamente lo que ustedes necesitan de esta asignatura es aprobarla, y si la pueden aprobar lo más rápidamente posible, mejor. Es aprovechar el tiempo que le dedicaron ahora, bien, es ponerle un esfuerzo más, pero eso es económicamente rentable para ustedes. O sea, no es mucho esfuerzo más para llegar a aprobarla y se olvidan de matemática 2 o de la materia que sea. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque vemos que hay mucha gente que regulariza la asignatura y la rinde 3 años después. Y si la rinde 3 años después, la termina rindiendo mal la mayoría de las veces y recursándolas. Aunque ya lo tienen regular, vuelven a las clases a verlas todas. Es como cursar todo de nuevo. Es hacer el doble esfuerzo para llegar a lo mismo. Entonces, entiendo que regularizar es importante, pero su foco tiene que ser aprobar las asignaturas. ¿Bien? El avance real es aprobar, no es regularizar. Entonces, obviamente quizás estos temas se lo van a tomar ahora un poco más laxos, porque lo importante es regularizar en este periodo, pero no dejen la asignatura ahora. Sigan estudiándola e intenten aprobarla lo antes posible. Con respecto a Matemática 2, recuerden que el promocional es para cualquier persona que regulariza, teniendo aprobada o no Matemática 1. Bien, le damos un tiempo de espera para que rindan Matemática 1 y después le pasamos la nota de Matemática 2. O sea, pónganle pila y pueden aprobarla directamente y sacársela de encima en diciembre. ¿Ok? Obviamente eso está en su decisión. Ustedes dicen, no, me interesa más sacarme de encima química, perfecto, o física, es su decisión. Pero las asignaturas les vamos a ofrecer seguramente posibilidades de aprobar rápido las asignaturas. Aprovechenlas. Fin de momento, abuela consejera. Dicho esto, continuamos entonces con
los temas que veníamos trabajando. Y lo que vamos a empezar a ver desde ahora en adelante es trabajar con campos, pero desde una perspectiva del cálculo. Es decir, con derivadas, con integrales, vamos a empezar a ver los campos escalares, que es lo que ustedes ya están trabajando, supongo, en tarea de aula, como un nuevo tipo de funciones. Ahora los vamos a analizar usando las mismas herramientas que usábamos con las funciones escalares, ahora con los campos escalares y con otros. Bien, veamos. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, y el concepto central que relaciona todas las herramientas del cálculo, es el límite. Yo sé que ustedes no lo quieren mucho al límite, pero es el concepto central que aparece tanto en derivada como en integrales, por ejemplo, en las definiciones. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es ver qué pasa con el límite en los campos escalares. Entonces acá le traigo un ejemplo. Esto lo vamos a ver bastante rápido porque es algo muy superficial. No vamos a analizar límites de manera muy profunda en campos. ¿Bien? Tenemos dos funciones. F, G, F la celestita, G la marroncita. Y con esas leyes, bastante molestas, y lo que nos preguntan es cómo se comportan esas funciones en el origen y en sus puntos cercanos. Ahora, si yo les pregunto cómo se comporta F en el origen, ¿qué tendrían que hacer para responder esa pregunta? ¿Qué le pasa a F en el origen? Bien, ver F en 0, 0 y ver qué pasa. ¿Qué pasa en F en 0, 0? No existe. Reemplazo ahí, me da un 0 en el denominador, no existe. No hay imagen en el origen. Y lo mismo pasa con G. Otra pregunta es cómo se comportan estas funciones en los puntos cercanos al origen, en los alrededores del origen. Bien, es decir, en puntos que están cercanos al origen, pero que no son justamente el 0, 0. Entonces, para eso lo que uno puede recurrir es a estas tablas de doble entrada. Miren, acá lo que tenemos serían algunos valores elegidos para X, para la variable X, acá algunos para Y, y haciendo las combinaciones, lo que tenemos acá, completamos la tabla con los zetas que obtenemos. O sea, por ejemplo, si yo agarro X, le doy el valor 0,5, a Y le doy el valor 1, ¿bien? Y reemplazo en esta ley, hago la cuenta, la z que le corresponde sería 0,759. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite ver en diferentes puntos del dominio cuáles serían las zetas que le corresponden. Fíjense, ¿qué pasa si yo me acerco al origen? Bien, el origen está vacío porque no hay imagen, por supuesto. ¿Qué pasa si me acerco al origen moviéndome así? Si me muevo así, significa que estoy fijo X y variando Y, ¿no? ¿Qué pasa si me acerco al origen? ¿A qué tienden las imágenes? A 1, ¿no? ¿Se ve que van creciendo cuando me acerco al origen? ¿Y tienden a 1? ¿Qué pasa si hago lo opuesto? Fijo Y y muevo X. ¿A qué tienden? A 1 también. ¿Qué pasa si me acerco pero diagonal? O sea, ahora permito que se muevan las dos. O sea, que se mueva X y que se mueva Y. Es decir, me estoy acercando así. O así, o así, o así. ¿A qué tienden las imágenes? A 1 también. ¿Ven? Entonces se ve que de cualquier lado que yo me acerque al origen, al menos de lo que puedo observar acá, siempre la imagen tiende a 1, aunque no exista en el 0, 0. Hasta eso lo pueden ver como con cuadraditos haciendo circulando el central, ¿no? Como todos estos son más cercanos a 1, estos son un poco menos, estos son un poco menos, y así. Fíjense qué pasa con G, que tenemos esta tabla para G. ¿Qué pasa si fijamos X en 0 y nos movemos en Y? ¿A qué tiende cuando nos acercamos al origen? Menos 1, ¿no? Ahora, si fijo Y en 0 y muevo X, a 1. Raro. Y si me muevo, permito que las dos varíen, a 0.
¿Ok? Entonces, ahí ya vemos que esas dos funciones se comportan distinto, no en el origen. En el origen ninguna de las dos tiene imagen, pero en las cercanías del origen se comportan raro. Va, mejor, más que raro, distinto. Esta tiende a 1, bien, nada que nos sorprenda, pero esta es muy extraña. Si me acerco en una cierta dirección, tiende a -1, en otra a 1 y en otra a 0. ¿De acuerdo? Signo de pregunta, básicamente. ¿Qué está pasando ahí? Bien. Esa pregunta, ¿cómo se comporta un campo cuando me acerco a un punto de su dominio? Es a lo que vamos a pensar como un límite. Bien. Miren las gráficas. No se ve mucho. Esta es la gráfica de f. Ven que si yo me acerco con el dominio al origen, la gráfica por cualquier dirección tiende a 1. 1 es ese valor de ahí. Se ve que, aunque ahí tenga un agujerito, porque obviamente esa imagen no está definida, si yo me acerco al origen, las imágenes suben por cualquier dirección hacia 1. ¿De acuerdo? Miren la gráfica de G. Raro. Tenemos, el origen estaría, digamos, sobre el eje Z, ¿no? Si yo me acerco en la dirección del eje X, parece haber una tendencia a ir hacia 1. Si me acerco moviéndome por el eje Y, parece haber una tendencia de ir hacia -1. Mientras que si me acerco diagonal, parece haber una tendencia de ir hacia el origen, ¿no? Que es lo que veíamos antes en la tabla. O sea, esto es una gráfica que existe, no hay problemas con esa gráfica. A lo que voy es que no hay una tendencia definida. No es claro una tendencia definida. Entonces, básicamente, a estos dos casos es lo que queremos diferenciar. Lo que vamos a decir es que, bueno, esto debería parecer de poco, que el límite de f cuando los puntos tienden al origen, o sea, cuando me acerco tanto como yo quiero al origen en el dominio, es 1. ¿Por qué? Porque las imágenes del campo, por todos lados que yo me acerque al origen, van a intentar ir a 1. Lo mismo que pasaba con las funciones escalares, esto no quiere decir que f en el origen valga 1. ¿Bien? Me está dando información sobre los alrededores del origen, no sobre el origen. Para encontrar información del origen, ¿qué hago? Reemplazo f en el 0, 0 y me fijo que da. Bien, esto me está dando información sobre las cercanías. Mientras que para G, cuando me acerco al origen, no hay un comportamiento definido. No tienden las imágenes a un cierto valor. A veces tienden a -1, a veces tienden a 1, a veces tienden a 0. Entonces lo que digo directamente es que ese límite no existe. ¿Bien? Esa es la forma de escribir simbólicamente lo que vimos gráfica y aritméticamente antes. Entonces aparece la definición del límite de campos escalares. ¿Bien? O sea, si acá ya aparece esto, tenemos que definirlo de alguna manera para saber con qué estamos trabajando. Y la definición es esa que tiene acá, que tienen ahí, que es muy parecida a la que ustedes conocen de funciones escalares, ¿no? La definición de delta epsilon, lo habrán visto, supongo. Ahora, ¿cuál es el problema de esa definición? Es súper precisa, es exhaustiva, es decir, si yo uso esta definición, puedo resolver el límite que quiera, ¿bien? Pero obviamente es muy compleja de aplicar. De hecho, ustedes ni siquiera lo hicieron con funciones escalares, menos lo vamos a hacer con campos escalares, ¿bien? Tiene un grado de dificultad de aplicación bastante grande. Por tanto, no la vamos a utilizar. ¿Bien? No vamos a calcular los límites por definición. Se las presento para que sepa que existe, que cuando uno tiene que demostrar que un límite de un campo es un cierto valor, tiene que hacerlo de esta manera. Bien, si no sabe, si no tiene más información sobre eso. Pero en Matemática 2 no vamos a usar esa definición para calcular límites. ¿Cómo los vamos a evaluar? Vamos a ir por otro camino ahí, por colectora. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco a qué llamamos límite en un campo escalar. Entonces, miren, yo acá tengo graficado este poroto, que sería el dominio de un campo F cualquiera. ¿Bien?
Y acá tendría graficado en el eje Z el conjunto imagen. ¿De acuerdo? Lo mismo que ya veníamos viendo y ustedes ahora deben estar trabajando en tarea de aula. Tomo un punto en el cual yo quiero calcular el límite. El punto obviamente es un punto del dominio, ¿no? El AB que está ahí. En el caso, en los ejemplos anteriores sería el 0, 0. Es decir, un punto al cual yo me quiero acercar y analizar cómo se comporta el campo mientras me acerco a ese punto. Repito, no me interesa qué pasa en ese punto, me interesa qué pasa en los alrededores de ese punto. Ahora, el límite de campos tiene un problema. No sé si es un problema, es una característica. Y esta característica es lo que nos va a generar problemas de aquí hasta que termine Matemática 2. Es la principal diferencia entre el límite de funciones escalares con el límite de campos escalares y nos va a generar las principales diferencias de las derivadas y de las integrales y de todo lo que veamos después. ¿Qué es la direccionalidad? Cuando nosotros pensábamos el límite de una función escalar, decíamos cuando x tiende a 2, por ejemplo. Límite de f cuando x tiende a 2. ¿Qué significaba ese x tiende a 2? Que la variable se acercaba al valor 2 por un lado y por el otro, ¿se acuerdan? O sea, íbamos 1,5, 1,9, 1,999 para acercándonos por izquierda, o 2,1, 2,099, 2,00003 y así, ¿no? ¿Cuántas direcciones teníamos? Teníamos dos sentidos, pero ¿cuántas direcciones de acercamiento teníamos? Solo una, que esa x se acerque a 2. Si yo ahora estoy diciendo que quiero acercarme al punto AB, fíjense que tengo infinitas formas de acercarme. Puedo acercarme así, que sería manteniendo y fija y moviéndome en X. Puedo acercarme así, que sería manteniendo X fija y subiendo en Y. Puedo acercarme así, como está marcado ahí, que sería moviendo las dos. También podría acercarme así, como más inclinado, que sería también variar las dos, pero de forma distinta. ¿Se ve que tengo infinitas formas de acercarme a ese punto? Infinitas direcciones, cada una con dos sentidos, pero infinitas direcciones. Entonces, acá me es bastante más complicado el pensar acercarme a un punto, porque tengo infinitas formas de acercarme a ese punto. Entonces, cuando acá el límite me pide que yo me acerque tanto como quiero al 0, 0, ¿a qué se refiere? ¿Bien? Entonces, una forma de pensar eso es esta la que tienen graficada ahí. Que lo que uno hace es trabajar con todos los puntos adentro de un círculo centrado en ese punto, ¿no? O sea, yo genero un círculo y digo, bueno, voy a analizar qué le pasa a todos estos puntos. Y si digo, bueno, me quiero acercar más al punto, ¿qué hago? Hago el circulito más chiquito. ¿Bien? Y hago el circulito más chiquito, y más chiquito, y más chiquito. Y hago el círculo tan chiquito como puedo, ¿bien? Alrededor de ese punto. O sea, lo que disminuye ahí sería ese delta que tenemos, ¿no? Y lo que voy viendo es, para todos los valores de z de las imágenes de esos circulitos, cómo se acomodan en el conjunto imagen. Si el límite existe, yo lo que debería ver es que mientras más chiquitito se me haga ese circulito, las zetas se acomoden cerca, alrededor de un L, de un valor de imagen, por ejemplo 1 en ese caso. O sea, si yo trabajo con el círculo grande, me fijo todas las imágenes de esos puntos y veo que me genera este intervalo en Z. Ahora, achico el circulito, veo que ese intervalo en Z se achicó. O sea, las zetas posibles están más juntas. Achico el círculo, bien, o sea que a medida que yo voy achicando el circulito alrededor del punto, los valores de z que voy obteniendo tienden a 1. No a 1 el número, tienden a un solo valor de z, a un z0. ¿De acuerdo? Si eso pasa, ese valor de z al que tienden es el límite. Si no pasa, si no veo ese comportamiento de que se acerca al valor, el límite no existe. Imagínense qué pasa acá, en el ejemplo que vimos acá. A medida que yo iba achicando ese circulito alrededor del origen, yo veía que las zetas, algunas se iban a acercar a 1, algunas se iban a acercar a menos 1, algunas se iban a acercar a 0. Bien, no había un comportamiento definido. Entonces ahí decimos el límite no existe. No tienden todas las imágenes al mismo valor. ¿Se entiende más o menos la idea intuitiva?
Gráficamente lo vemos así. A medida que el circulito se va acercando a la B, las imágenes tienden, fíjense que bajarán, subirán, se mantendrán constantes, lo que sea, pero a medida que ese circulito se haga más chiquitito, todas las imágenes van a tender a esa L central. Ahí vamos a decir que el límite existe. Si no pasa eso, no. El límite no existe y punto. Bien. Punto. Todo lo que necesito que sepan del límite y en este tono de informalidad. Ahora, si nosotros queremos analizar el límite, lo podemos hacer por definición o lo podemos hacer haciendo uso de otro concepto que conocemos y ahora vamos a presentar, que es el concepto de continuidad. Y este es el que le voy a dedicar un poquito más de tiempo porque es el que nos va a permitir, sí, calcular o entender límites. La continuidad en los campos se define de manera muy análoga a la continuidad en las funciones. Bien, la definición que ustedes conocen de continuidad de una función es muy parecida a la que van a ver de continuidad de campos. ¿Qué es? Que un campo escalar es continuo en un cierto punto cuando se daba esta igualdad. Que el límite de ese campo, cuando me acerco tanto como quiero a ese punto, es igual a la imagen del campo en ese punto. ¿Bien? Es casi idéntica a la definición que ustedes conocían de continuidad de una función en un punto. Esto, ¿se acuerdan? Que implicaba tres condiciones. Que ese límite existiese, que esa imagen existiese y que ambas sean iguales. ¿Bien? Acá pasa lo mismo. Si yo tengo que demostrar que una función es continua en un punto, tendría que demostrar esos tres puntos. Que el límite existe, que eso en general se hace con la definición de límite, horror. Que la imagen existe, valorizo y calculo, y que ambos resultados me dan iguales. ¿De acuerdo? Y después lo que puedo decir es que un campo es continuo, ya no en un punto, sino en toda una región, si esa igualdad vale para todos los puntos de la región. Cual tiene todo el sentido del mundo. Fíjense que acá prácticamente es igual a la definición que ustedes conocen para funciones escalares. Ahora, aplicar esta definición de continuidad obviamente también nos complica la vida porque usa la definición de límite en el medio. Entonces, ¿qué? Si no voy a calcular límites por definición, tampoco puedo usar la de continuidad. Pero tenemos algo bueno en el medio. Bien. ¿Cómo podemos predecir? No sé si predecir. ¿Cuáles son las consecuencias de que un campo sea continuo o en un punto o en una región? Una de ellas es que la gráfica de un campo escalar continuo no presenta ni huecos ni saltos. Lo mismo que pasaba con las gráficas de las funciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían la gráfica de una función discontinua, ustedes decían, ah, bueno, la puedo dibujar sin levantar el lápiz? Es decir, no hay ni un salto, ni infinito, ni tampoco un hueco. ¿Bien? Un agujerito en la gráfica. Acá pasa lo mismo. La gráfica de los campos, que es una superficie, va a ser, puedo relacionar la gráfica con una función continua, con un campo continuo, si yo veo, si observo, si es claro, que no tiene ni huecos, es decir, puntos del dominio que no tienen imagen, ni saltos. ¿Bien? Miren, las dos gráficas que teníamos antes, ¿sí? De los dos campos que veníamos trabajando, son ambas discontinuas. ¿Sí? Esta tiene un huequito ahí, y esta, aunque no se vea, también tiene un hueco ahí. O sea, en el origen no tiene ninguna z definida. ¿Bien? ¿Cuál de las condiciones de continuidad no se cumplen acá? Si son campos discontinuos. Por ejemplo, la primera. ¿Cuál de estas condiciones, se acuerdan que eran tres, ¿no? Que exista el límite, que exista la imagen y que sean iguales. ¿Cuál o cuáles no se cumplen? No existe imagen. ¿Existe el límite? Sí, existía. Las imágenes tendían a 1.
Entonces el límite existía, daba 1. No existía la imagen en el 0, 0, ya está, es discontinua, y obviamente tampoco son iguales, ¿no? Entonces, por la no existencia de imagen, yo podría decir que esa es discontinua. Y en este caso, ahí, ¿cuáles son las condiciones que no se cumplen? No, justamente en este caso son iguales. Pero ¿cómo son? ¿Cuánto vale el límite y cuánto vale la imagen? La, Empezamos por lo sencillo. ¿Cuánto valía la imagen de la función en el 0, 0? No existe, ¿no? Me estás mirando con cara de... No sé qué me estás preguntando. O sea, la imagen no existe. ¿Y el límite? Tampoco. No tiende a nada. Por un lado tiende a 1, por un lado tiende a -1, por un lado no tiende a nada, específicamente. Entonces, ninguno de los dos existe. Por eso es discontinuo. Bien. Hasta ahí, repito, no tenemos nada que nos sirva, porque ninguna definición a nosotros nos permite saber si un campo desconocido es o no continuo o discontinuo. Tendríamos que aplicar la definición de límite, que ya dijimos que es difícil de aplicar. Pero tenemos ciertas propiedades de la continuidad que son hermosas, que son estas que tenemos acá. La primera lo que me dice es que la suma, diferencia, producto y cociente de campos continuos son continuos en los dominios. Es decir, que si yo agarro dos campos que son continuos, que yo sé que son continuos, y los sumo, el resultado también va a ser continuo en su dominio. Lo mismo con la diferencia, lo mismo con el producto y lo mismo con el cociente. Acá, con el cociente, por eso aparece en sus dominios. Obviamente, en los puntos donde se anula el denominador, ahí no va a haber continuidad. Pero en los puntos donde sí están definidas, donde está definido ese cociente, va a haber continuidad. Y también esta, que la composición de un campo continuo con una función continua es continua. Bien, eso ya es un poco más rebuscado, lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué esto me sirve? Porque yo puedo conocer de antemano algunos campos sencillos, continuos, y a partir de ellos construir otros. Por ejemplo, los campos polinómicos, así como las funciones polinómicas, ustedes sabían que siempre eran continuas, ¿se acuerdan? Que de hecho lo usaban en muchas justificaciones. Si es un polinomio, es continuo la función. Bueno, en los campos pasa lo mismo. Los campos polinómicos son continuos. Es decir, cualquier expresión que sea una suma de un término con las variables elevadas a un número natural, va a haber continuidad. ¿Sí? Eso lo puedo asegurar de antemano. Entonces, si mi campo tiene ley x, es continuo. Si tiene ley x más y, es continuo. Si tiene ley y cuadrado más x por y, bien, que tenemos solamente las variables elevadas a números naturales, es continuo. Bien, todo lo que tenga una estructura polinómica son continuos. Y eso lo puedo saber de antemano. Y lo puedo usar para después encontrar o predecir la continuidad de funciones más complejas. Por ejemplo, miren acá. Les dice, ¿cuál de estas gráficas corresponde a esta función y cuál corresponde a esta función? ¿Bien? Obviamente, creo, no quiero subestimar su conocimiento en campos, pero no creo que viendo esto ustedes directamente dicen, esta es esta y esta es esta, ya, o sea, no tienen un graficador en la mente. A eso voy. No son campos sencillos, no son campos cuyas gráficas presentamos, entonces no hay una forma muy automática de saber cuál es cuál. Pero, ¿qué diferencia ven? Muy clara entre las dos gráficas. Bien, esta es continua, ¿sí? Y acá no. Tenemos esto que parece ser un salto, ¿no? En el medio vengo con esta hoja de la superficie, bajo, y tengo que saltar hasta acá arriba para continuarla. Entonces tengo una gráfica continua y una gráfica discontinua. Por lo tanto, en una de estas leyes yo debería encontrar continuidad y en la otra debería encontrar discontinuidad.
Ahora, veamos cómo aplicar esto acá. ¿Reconocen ahí algún campo polinómico adentro de estas leyes? Algo que ustedes dicen, ah, eso es un polinomio. A ver, ninguna de estas dos expresiones son polinomios puros, ¿estamos de acuerdo? Ahora, dentro de esas leyes, ¿hay alguna expresión que ustedes dicen, eso es para mí un polinomio? Bien, y menos x cuadrado. Eso es una expresión polinómica. ¿Por qué? Porque hay sumas, restas de potencias naturales. El numerito del exponente es un número natural. ¿De acuerdo? Polinomio. Entonces, yo ya sé que y menos x cuadrado, que aparecen las dos, esa parte es continua. ¿De acuerdo? Hasta lo pueden hacer más chiquito. Ustedes dicen y. Bien, y el campo y es un polinomio súper sencillo. Y x cuadrado también. ¿De acuerdo? Otro polinomio, ya conocen el polinomio x cuadrado. Súper fácil. Ambos yo sé que son continuos. Si los resto, la resta va a ser continua. ¿Cómo lo sé? Por esto. Si resto dos campos continuos, como el y el x cuadrado, el resultado va a ser continuo. Y menos x cuadrado también va a ser continuo. Bien. Ahora aparecen otras cosas. Acá aparece un cociente y acá aparece un seno. Ahí tenemos que analizar si eso rompe o no la continuidad en algún lugar. Entonces, ¿cuál de esas dos operaciones rompe la continuidad? ¿El cociente o el seno? Cociente, ¿por qué? Bien. Ahora, dicen el denominador no puede ser cero. Bien. ¿Y eso cómo afecta a la definición de continuidad? Exacto. Esto me genera puntos. Todos los puntos que hacen que y menos x cuadrado valga cero no van a tener imagen. Como no existen imágenes del campo en esos puntos, no va a ser continuo en esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya espero que esto podría ser discontinuo. ¿Bien? Ahora, ¿puedo asegurar, puedo decir sí o sí ese campo va a ser continuo para todo su dominio? Sí. ¿Por qué? Y menos x cuadrado yo sé que es continuo. Fíjense qué está sucediendo acá. ¿Qué operación sucede entre el seno y y menos x cuadrado? Una composición. Estoy componiendo un campo que yo sé que es continuo con seno, que seno es una función, ¿no? No es un campo. El seno de algo es una función. Entonces, compongo un campo continuo con una función continua. Como ambos son continuos, su resultado de componer también lo será. Es esta segunda propiedad. La composición de un campo continuo y menos x cuadrado con una función escalar continua, seno, entonces puedo asegurar que esto es continuo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, F2 sí o sí es esta. Y F1 es la discontinua. ¿De acuerdo? Esos puntos donde sucedió la discontinuidad son seguramente los puntos x y que anulan este denominador. Entonces, se ve que yo puedo llegar a la conclusión de que un campo es continuo o no continuo sin aplicar la definición de límite. O sea, analizando como la continuidad dentro de sus leyes, puedo llegar a conclusiones sobre cómo se comporta ese campo. Y eso también nos permite calcular límites. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo se comportan las imágenes de este campo si nos acercamos al punto P11? ¿Qué les estoy pidiendo que calculen ahí? Un límite. El límite de esta función cuando x y tienden al 1, 1. Caos, ¿no? O sea, ya ven eso ya da miedo. Entonces dicen, bueno, tengo que calcular un límite de un coseno, de un cociente y un cociente bastante feo. Entonces, si lo tuviéramos que hacer por definición, esto sería llanto puro. Ahora, ¿qué estrategia puedo usar para calcular ese límite?
¿qué es lo primero que me debería preguntar? Si ese campo es continuo o no. Si ese campo yo puedo demostrar que es continuo, vuelvo para atrás a la definición, yo puedo demostrar que es continuo en el punto que me piden, entonces el límite que me están pidiendo calcular es simplemente la imagen. Entonces, en vez de calcular el límite haciendo todo, aplicando la definición del límite y todo eso, que no sabemos hacerlo de hecho, lo que puedo hacer es directamente calcular la imagen del campo en el punto y ya está. Más fácil. Pero tengo que demostrar que es continuo. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, lo que tendría que hacer primero es demostrar que este campo H es continuo en el 1, 1. ¿Cómo hago? Usando esto. Bien. Entonces, primero, ¿reconocen polinomios ahí? ¿Cuál? X. Bien. ¿Qué otro? Y si X y Y son polinomios y continuos, ambos, X por Y también es continuo, ¿no? Porque es un producto de continuos. Así que ya sabemos que X por Y es continuo. ¿1 es un polinomio? También. Sería algo elevado a la 0, ¿no? Así que 1 también es continuo. Por lo tanto, X por Y, que es continuo, menos 1, que es continuo, es una resta de continuos, también es continuo. O sea, todo ese numerador es continuo. Se ve cuál es la estrategia que voy a usar, ¿no? Como ir haciendo eso hasta el hartazgo. Bien, lo hago más rápido. X cuadrado es continuo, Y cuadrado es continuo, 1 es continuo, la suma de esos tres es continuo. Ya sé que el numerador y el denominador son continuos per se. Ahora los divido. Ojo con la división. Ahí me puede generar una discontinuidad. ¿Qué tengo que ver? ¿Cuándo podía generar una discontinuidad la división? Cuando se me anulaba el denominador y me sacaba ese punto del dominio, ¿no? El 1, 1, que es el que yo estoy analizando, ¿anula el denominador? Si lo reemplazo, me queda 1 más 1 más 1, 3. No me anula el denominador. O sea, en el 1, 1, este cociente está definido y es continuo. ¿Bien? Perfecto. Y de hecho, en este caso no se anula en ningún punto, porque x cuadrado más y cuadrado más 1 nunca va a hacerse 0. Entonces ya puedo demostrar que todo ese cociente que tengo ahí adentro es continuo. Y además, después, ¿qué me falta? El coseno, que es una composición con una función continua. También es continuo. Entonces, usando estas propiedades, yo puedo demostrar, sin usar la definición de límite, que todo este campo es continuo. ¿Bien? En todos los puntos de R2, de hecho. Para cualquier punto de R2, este campo va a ser continuo. Y si ese campo es continuo, yo puedo calcular el límite usando la definición de continuidad. Ese límite va a ser igual a la imagen. Entonces, ¿cómo calculo ese límite? Haciendo h en 1, 1. Ya está, reemplazo x e y por 1, calculo y listo. ¿De acuerdo? Todo lo que dije lo van a tener ahí escrito. O sea, me están pidiendo el límite de esto. Esta va a ser mi estrategia. Si es continuo, ese límite va a ser igual a la imagen en el 1, 1. Lo demostré, ¿no? Haciendo esta cuestión de ver continuidad usando las propiedades anteriores. ¿Qué hago? Reemplazo coseno de esta expresión, pero reemplazada en el 1, 1. Me da coseno de 0 y esto es igual a 1. Entonces, ¿cómo respondo a esta? ¿Cómo se comportan las imágenes de este campo cuando nos acercamos al punto 1, 1? El límite me dio 1. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Bien, las imágenes se acercan tanto como yo quiera al valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja, no vamos a usar la definición de límite. No la necesitamos. Y ahí tienen la gráfica. No se ve mucho porque es una gráfica que tiene poca curvatura, pero esa es la gráfica y si paran en el punto 1, 1 van a ver que las imágenes tienden a 1 y además que es continua. Ven que ahí no hay ningún hueco, no hay ningún salto, no hay nada, es simplemente una superficie continua. Bien, más o menos
De esto lo que necesito que se lleven es la idea de continuidad y la idea de límite. Es lo que necesito. Necesito tres cosas. Que se lleven la idea de continuidad, esta cuestión de que las gráficas de los campos, si son continuas, no tienen ni saltos ni huecos. Necesito que se lleven la idea de límite, que es si nos acercamos tanto como queremos a un cierto punto, las imágenes tienden a ir a un cierto lugar. Necesito que se lleven la problemática de ese límite, que es direccional, es decir, que ahora tengo muchas formas de hacer un punto, o sea que ya no es tan fácil eso, tengo que hacerlo por muchas direcciones distintas para comprobar ese límite, no solo por una. Y que si yo quiero demostrar continuidad, lo que recurro es a esas propiedades. ¿Sí? Eso me sirve también para calcular ciertos límites y no por definición. 4 conceptos que necesito que más o menos se lleven de límite y continuidad de campos. ¿De acuerdo? Fin. Bueno, entonces, presentado el límite con toda su complejidad, el límite de campos, lo que nos vamos a meter ahora sí, por fin, es con nuestro primer concepto central del cálculo aplicado a los campos, que van a ser las derivadas, la derivación de campos. ¿Se puede derivar campos? No. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es parecido a lo que hacíamos con las funciones? No, etc. Entonces, para eso, como siempre, empezamos con un problema. Les dice, las regiones con climas templados muestran cambios graduales de temperatura a medida que nos acercamos al ecuador. La región norte de la provincia de Santa Fe no es la excepción. Diría que no era la excepción, porque ahora ya diría que no pertenecemos a un clima templado, pertenecemos a un clima subtropical. Pero bueno, cuando éramos templados cumplían este tipo de reglas matemáticas suaves. Entonces, lo que les propongo es un análisis geográfico climático del norte de la provincia de Santa Fe. No sé si los reconocen, no sé cuántas personas acá son de la provincia de Santa Fe, pero este es el río Paraná, acá tenemos la provincia de este lado, esta es la ciudad capital, Santa Fe, ¿no? Y nosotros vamos a posicionarnos en esta región, ¿no? O sea, vamos a trabajar sobre esa región, vamos a delimitar esa región porque es donde se cumple esta aproximación, este modelo matemático que intenta aproximar más o menos cuestiones climáticas. Vamos a trabajar en una región que tiene 300 kilómetros hacia allá, que esto es lo que complica la vida todos los años. ¿Qué punto cardinal está para allá? Muy bien. Acá. Norte, eso lo conocen. Oeste y sur. Bien. Entonces, en el eje oeste-este, 300 kilómetros. En el eje sur-norte, 400. Bien. Y lo que vamos a analizar, o con lo que vamos a trabajar, es con esto. Campo escalar, definido en esta región, o sea, su dominio lo delimito por el problema, o sea, no es una restricción algebraica necesariamente, es una restricción por el problema, que a cada una de las posiciones dentro de este rectángulo le asigna su temperatura promedio. ¿Bien? Miento, no es su temperatura promedio, es una temperatura. ¿Bien? La temperatura máxima de un cierto día, si quieren. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos esta bellísima ley, miren qué hermosa, de T. Entonces, nosotros vamos a poner el origen acá, que la ciudad es María Juana. Habitualmente cuando digo eso alguien me dice, yo vivo en María Juana, este año parece que no. Pero bueno. Y la ciudad que nos va a interesar analizar, bien, o sea, ese es el origen de coordenadas, pero la ciudad donde nos vamos a posicionar para trabajar va a ser San Justo. Está acá. ¿De acuerdo? San Justo se ubica a 100 kilómetros al este y 100 kilómetros al norte de María Juana.
Bien, entonces, ¿cuáles serían sus coordenadas en nuestro eje, en nuestro sistema? 100, 100. ¿Bien? Ok. La pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur de San Justo? Es decir, ¿qué pasa con la temperatura si me muevo para allá, si me muevo para allá, si me muevo para allá, si me muevo para allá? Esa es un poco la incógnita. Y ahora vamos a empezar a no solo intentar responder, sino a desmenuzar un poco esa pregunta. ¿Qué quiere decir? Entonces, hay varias estrategias para poder responder esa pregunta. Voy a empezar con las estrategias que ustedes ya conocen, cosas que ya podrían hacer para responder esa pregunta. Bien. Primero, cuestiones formales. Yo empiezo a trabajar con este campo, quiero responder esa pregunta. Lo primero que uno tiene que hacer es ver dónde está trabajando. Tengo que ver cuál es el dominio, si puedo trabajar con todos los puntos, digamos. Esto es lo que ya venimos viendo hasta ahora, y ustedes vienen haciendo ya algunos problemas seguramente, de trabajo con campos escalares. Entonces, ¿cuál es el dominio de T? ¿Cómo harían ustedes? Lo vamos a hacer rápido esto porque yo supongo que lo saben hacer, quiero creer. ¿Cómo harían para encontrar el dominio de T? Bien, tengo que tener en cuenta ahí dos cosas: restricciones algebraicas y restricciones del problema. ¿Hay restricciones algebraicas? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde la ven? Esas restricciones algebraicas. Bien, tenemos un cociente, ¿no? Entonces, ya que si tenemos un cociente, ahí tenemos que estar atentos de que no incluir puntos que anulen el denominador. ¿Y tenemos restricciones del problema? Bien, perfecto. El rectángulo, ¿no? Esa es una restricción del problema. Fíjense que eso no es una restricción necesariamente algebraica. No hay nada que leyendo esta ley me diga que tengo que trabajar en ese rectángulo. Es algo que me impone el problema porque me dice, un modelo sirve acá, punto. No sirve fuera de este rectángulo. Genial. Entonces, de eso ya muchas cosas no tengo. Ya está, ya me dan el rectángulo. Lo que tendría que analizar es la parte algebraica. Tendría que plantear que 850 menos y menos 0,001 por x cuadrado tenga que ser distinto de 0. O dicho de otra manera, busco cuando es igual a 0 y saco esos puntos. ¿Bien? Si yo hago eso, ¿bien? Que es lo que tengo acá, ¿no? Obtengo esto, si despejo, ¿no? Paso y para allá sumando y me queda 850 menos 0,01 x cuadrado igual a y. ¿Esto qué es? Ahora ya lo saben. Con precisión, ¿cómo describirían esto que tengo escrito ahí? Eso es una... No. Es una ecuación que ¿qué representa? Bien, si fuera una función cuadrática ahí me debería aparecer como una f de x, ¿no? Si la tengo así escrito, ¿qué representa? Bien, o sea, una curva plana, ¿no? Entonces, si yo esto lo veo como la ecuación de una curva plana, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Cómo le voy a decir? ¿Es una ecuación? No, no es paramétrica, no tiene parámetro. La otra. Tiene solamente las variables x e y. Entonces es una ecuación cartesiana. O esto ya que está para repasemos para el parcial. Entonces, si yo veo esto, ustedes me pueden decir, eso es la ecuación cartesiana de una parábola. ¿De acuerdo? O sea, si ven eso y ustedes dicen, eso yo lo voy a pensar como la representación de una curva plana, entonces digo, bueno, no lo pienso como la ley de una función, no me parece ahí una f o no hay ahí una función en el medio, la pienso como una ecuación cartesiana de una curva plana. ¿De qué? De una parábola. Bien. Tendría que graficarla y ver qué onda. Ahí tienen la gráfica de esa parábola. Pasa por el 850, ¿no? Tiene ramas hacia abajo. Mi pregunta es, entonces, ¿tengo en definitiva una restricción algebraica o no?
Es decir, esta restricción de que no se me anule el denominador, ¿me saca algunos puntos de este rectángulo? ¿Cómo lo vemos? Porque ahora tengo dos restricciones. O sea, yo tendría que hacer una intersección. Tendría que ver cómo interactúan entre sí esta restricción, que sería, tengo que sacar estos puntos de esta parábola, ¿bien? Para que no se me anule el denominador, con esta restricción, que es, yo necesito trabajar dentro de ese rectángulo. Bien. Fíjense que este rectángulo, o sea, acá yo tengo x e y, que son estas mismas x de y de acá. Entonces yo este rectangulito que tiene base 300 y altura 400 y empieza en el origen, lo puedo trasladar acá, ¿no? Está ahí, de hecho. Entonces lo que vemos es que ninguno de los puntos que yo tendría que eliminar por la parábola cae dentro del rectángulo. O sea, esta restricción algebraica existe, pero a mí no me afecta. ¿De acuerdo? La única que me está afectando es la del rectángulo. Yo trabajo con esos puntos y ya está. ¿De acuerdo? Esto me parece importante porque suele pasar que hay restricciones algebraicas y del problema. Entonces tienen que intentar interaccionar esas dos restricciones. ¿Bien? Sí. No, este no es el dominio, ¿eh? Acá este es un conjunto de puntos que yo quiero eliminar del dominio. ¿De acuerdo? Que serían estos. ¿Ves? No puse un B. Ah, sí, sí, es un conjunto de puntos también. ¿De acuerdo? Pero no es el dominio. Bien, por lo tanto, dominio de T sería los puntos dentro de este rectángulo. Ahí está, ¿no? X entre 0 y 300 y entre 0 y 400. Bien, volvemos a la pregunta. ¿Cómo varía la temperatura si nos movemos al este, al oeste, al norte y al sur? Bien, una estrategia que podemos usar para eso es la... es eso, a ver, ya, repasemos. ¿Eso qué es? ¿Qué acaba de aparecer ahí? Bueno, teóricamente, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Entienden que él está queriendo representar eso? Primero. Silencio. ¿Qué creen que son esas cositas? Las curvas de nivel. Bien, son curvas de nivel. Perfecto. ¿Y esos 18, 21, 24, 27, 30? La temperatura en ese punto. Eso, las temperaturas en esos puntos. Entonces, eso que apareció es un mapa de contorno. Perfecto. Bien, eso lo que acaba de aparecer es un mapa de contorno de este campo. O sea, yo busqué algunas curvas de nivel. Fíjense, están X espaciadas, todas difieren entre ellas en 3. Y las grafiqué. Entonces, eso me da un poco una idea de una tendencia general de ese campo. ¿Qué podría decir yo de ese campo? A ver, viendo el mapa de contorno. ¿Cómo se comporta? Dicho de otra manera, ¿qué conclusiones puedo sacar a partir de esa información? Es como un paraboloide, sería. No sé si puedo saber la forma, porque tampoco saben ustedes esta curva qué forma tiene. O sea, no saben si es un arco de circunferencia, si es un arco de parábola, si es una curva que no es ni siquiera alguna de las conocidas, eso no lo pueden saber. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre la tendencia, por ejemplo? Es creciente. Que a medida que avanza hacia el norte de la provincia, la temperatura aumenta. Bien, por ejemplo, la temperatura aumenta hacia el norte. Bien, esa es una conclusión que podríamos sacar, ¿no? O disminuye hacia el sur, lo mismo. ¿Qué pasa si me muevo hacia el este? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se mantiene constante? No sabemos. Disminuye. Bien, yo me paro acá, ¿no? Me No muevo se hacia el ve este. de la página. Paso a 24 y después llego a 27.
parece aumentar, ¿no? Y si me muevo hacia el oeste, lo contrario. Estoy acá. 24, 21. Parece disminuir, ¿no? Pero a ese comportamiento estoy de acuerdo que es un poco más impreciso, se ve menos que el otro. Bien, entonces, si yo les digo, me ubico en San Justo y me muevo hacia el norte, ¿qué le pasa a la temperatura? ¿Qué responderíamos ahí? Parecería aumentar, ¿no? Que aumenta. ¿Y hacia el este? No sabemos. Ahí entre el medio de las dos y acá no cruzamos con ninguna. Ahora, cuando nos preguntan esto, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur de un punto? Nos están preguntando, ¿qué pasa si yo me muevo desde ahí, me empiezo a caminar hacia el norte sin rumbo? Porque ahí pueden pasar un montón de cosas. Ahí la temperatura podría subir, bajar, después subir otra vez, después subir un montón, después bajar. O sea, como que es lógico que este comportamiento, aunque esto sea lo promedio, en el medio pueda pasar un montón de cosas con la temperatura. Entonces, ¿qué respondo? Si me voy para allá, sube y después baja y después vuelve a subir y después baja un montón. ¿Cómo doy una respuesta concreta a esa pregunta? Entonces, en general, cuando les preguntamos, y esto es importante porque muchas veces les hacemos estas preguntas y dependiendo cómo la interpreten pueden responder correctamente o no, es cuando nosotros les preguntamos cómo varía la imagen de un campo si me muevo en cierta dirección desde un cierto punto, lo que les estamos preguntando es a partir de un movimiento infinitesimal. Bien, no nos interesa qué pasa a cambios muy grandes, porque sabemos que en cambios muy grandes pueden pasar un montón de cosas. Bien, por ejemplo, imagínense que acá hay un paraboloide. Bien, adelante mío. Tengo un paraboloide con la rama hacia abajo. Bien, acá tengo el vértice, que es un máximo, y acá, bueno, la imagen es el máximo, y acá tengo un punto, ¿no? Y yo digo, me estoy moviendo hacia allá, hacia el pizarrón. Y le digo, ¿cómo varía la imagen del paraboloide? Si yo digo esa pregunta, lo que me está diciendo es cómo varía la imagen si yo me empiezo a mover hacia allá, diría, sube y baja. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Me podrían decir, algunos me podrían decir sube, algunos me podrían decir baja, algunos me podrían decir primero sube y después baja, ¿no? Entonces, ahí hay ambigüedad. Entonces, cuando nosotros le preguntamos cómo varía la imagen de este paraboloide en este punto, por ejemplo, lo que le estamos queriendo preguntar es, si yo me muevo un poquitito, ¿sí? Infinitesimalmente desde ese punto, en esa dirección, ¿estaría subiendo o bajando? Muchas veces la forma de pensar eso es, si yo fuese una persona infinitesimalmente pequeña parada en ese punto, moviéndome en esa dirección, ¿tendría que escalar o tendría que bajar? ¿No? Esa sería la pregunta. Tendría que subir. Ahí no tengo ambigüedad. Subo. Las imágenes suben. Punto. Y no tengo variedad de respuestas ahí. Acá me pasa lo mismo. Esto es este mismo ejemplo, solamente que en un contexto un poco menos infantil. Que es, si yo me paro en esta ciudad, San Justo, y me muevo hacia el este infinitesimalmente, es decir, muy poquito, no sé, 1 centímetro, si la temperatura va a crecer o disminuir. Entonces, por eso, aunque el mapa de contorno me dé una cierta tendencia, no me permite llegar a una respuesta clara, porque el mapa de contorno me permite responder a deltas muy grandes, ¿se ve? O sea, tengo que moverme 100 kilómetros para tener una tendencia clara. No es lo que me están preguntando. A mí lo que me están preguntando es variaciones pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, esta estrategia es buena para saber tendencias generales, es mala para responder tendencias particulares alrededor de un punto en particular. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bien, les propongo una... bueno, esa es la gráfica del campo, miren. Fíjense que a medida que yo me
Acá tendría, estas serían las X, ¿no? Serían estos 300 de acá, y estas serían las Y, los 400. Fíjense que si me muevo hacia el norte, o sea, subo en Y, la temperatura crece, y si me muevo hacia el este, no se ve muy bien, pero también la temperatura crece un poquito. Ahora, ¿cómo podemos hacer para demostrar numéricamente que en los alrededores, o sea, cerquita de San Justo, si me muevo hacia el este o hacia el norte, la temperatura crece o decrece? Le propongo una estrategia, miren. Una estrategia sería esta. Decir, bueno, voy a analizar el movimiento oeste-este, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con todos estos puntos, ¿bien? Y analizar a San Justo dentro de todos esos infinitos puntos, me voy a quedar con estos puntos que tienen marcado ahí en amarillo, que son los puntos con y igual a 100. Es decir, fijo una de las variables, la variable y la fijo en 100. Puedo moverme en X, obviamente. El movimiento en X es el que me permite moverme de oeste a este, ¿no? Pero la Y, el movimiento sur-norte, como no me interesa para responder esa pregunta, lo dejo fijo en 100. Y lo que hago es buscar una traza, ¿no? Digo, bueno, voy a este campo intersecarlo con el plano Y igual a 100. ¿Bien? Como las trazas que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que para hacer eso, lo que hacíamos era reemplazar el valor de la variable por el valor fijo, ¿no? O sea, en vez de poner Y, como Y vale siempre 100, para mi traza, le pongo 100. Entonces, transformé esta ley en esta ley. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre esta ley y esta ley? ¿Cuál es la diferencia principal? Bien, que esto es un campo escalar, depende de X y de Y, vale para todos los puntos que tenemos acá, mientras que esta es una función escalar. ¿Se ve? Es la temperatura que depende solo de X ahora. ¿Por qué depende solo de X? Y porque Y ya la fijé en 100. Obviamente que esta función no vale para todos los puntos, vale solo para los puntos que están en esa recta. Pero, para lo que a mí me interesa, que es cómo se mueve la temperatura si me muevo de oeste a este, esto me sirve. ¿Se ve la estrategia? Transformé mi campo, que es más complejo, en una función más sencilla, que solamente sirva para los puntos que a mí me interesan. ¿Y ahora cómo podría ser para demostrar numéricamente cómo varía la temperatura si me muevo hacia allá? ¿Qué herramienta utilizarían para eso? Ok, ¿y cómo harían eso? O sea, ¿cómo analizarían qué pasa si me hago un corrimiento horizontal e infinitesimal de X? Límites. Ajá, uno especial. Cuando X tiende a infinito. No, porque si X tiende a infinito me estaría moviendo hacia... Empiezo a girar. Hacia entonces. A mí lo que no me interesa moverme mucho, me interesa moverme poquito. Crecer, pero poquito. Cuando tiende a 100 por derecha y por izquierda sería. Bien, genial. Es decir, el límite de esto, pero no sé si el límite de eso es... A ver, un límite, yo me tendría que acercar al punto por los dos lados e infinitesimalmente pequeño, ¿no? Ahora, si yo hago el límite de t cuando me acerco a ese valor por los dos lados, lo que me va a dar es el valor de temperatura en ese punto. Yo no sé si va a crecer o va a disminuir. ¿Qué herramienta matemática me permitía saber si una función iba a crecer o disminuir? Derivadas Las derivadas. primeras. Entonces yo lo que tendría que hacer ahí sería a esta función derivarla y ver cuánto vale la derivada en ese punto. ¿Cómo me indicaría ese resultado que la temperatura está creciendo? ¿Cómo me tendría que dar esa derivada? Positiva. Positiva. O sea, si yo la derivada de t en x igual a 100 me da positiva, significa que la temperatura crece cuando me muevo. Y si me da negativa, significa que la temperatura decrece. ¿En deltas muy grandes? No, en deltas pequeños. ¿Se acuerdan que la derivada se definía en un delta infinitesimal? Bien. Entonces, básicamente, la herramienta que a mí me permitiría usar esta función para saber si en San Justo, al moverme así, la temperatura crece o decrece, sería su derivada.
Miren, ahí tienen la gráfica de esa traza, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, viene de intersecar la superficie. Acá yo puedo ver claramente que crece, ¿no? Pero si quiero calcular no solo demostrar que crece, sino también hasta calcular cuánto crece, puedo calcular la derivada. ¿Bien? Un poco violento. Y lo que tendría que hacer sería T'. Bien. Bien. Lo mismo si quiero ver acá. O sea, ¿qué pasa en el sur-norte? Ahora lo que tengo que fijar es X en 100. Bien. Por lo tanto, reemplazo X por 100, no Y. Obtengo una función ahora que va a depender solo de Y. Es decir, X va a estar fija e Y, sur-norte, va a ser la que puede cambiar. Y para saber si crece o decrece, si me muevo hacia el norte o hacia el sur, lo que hago es la derivada en 100. Bien. Estoy trabajando ahora con esta traza, que como verán también crece hacia el norte. Bien. Si yo hago esas derivadas, ahí tienen las rectas tangentes. Si hacen esa derivada, pueden hacerla tranquilamente y resolverla. Cuando hacen esta, bien, o sea, dejando fija Y en 100 y derivando con respecto a X, les da 0,005 grados por kilómetro. Mientras que si hacen esta, les da 0,025 grados por kilómetro. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? ¿Cómo analizamos esos resultados? Que Fíjense. si te vas para arriba, aumenta más rápido que si te vas para el costado. Bien, o sea, en ambos casos la temperatura aumenta, ¿estamos de acuerdo? Nos dio una derivada positiva. Chiquita en número, pero positiva. O sea, si me muevo, fijo Y en 100 y vemos que X aumenta, o sea, me muevo hacia el este, la temperatura también aumenta. Conclusión, la temperatura aumenta hacia el este de San Justo. Moviéndome infinitesimalmente un poquito, no moviéndome 200 kilómetros, moviendo 20 centímetros, la temperatura va a aumentar. Y lo mismo pasa si fijo X y me muevo con Y. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Bueno, si me muevo hacia el norte, infinitesimalmente, la temperatura también crece. Pero eso también lo que me permite es comparar qué tan rápido crece. Entonces vemos que si me muevo hacia el norte, crece más rápido que si me muevo hacia el este. Y de hecho hasta puedo más o menos saber qué tanto más rápido. Este número es 5 veces más grande que este. O sea, si me muevo hacia el norte, se mueve 5 veces más rápido, crece 5 veces más rápido la temperatura que si me muevo hacia el este. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo puedo sacar información sobre tendencias de cambio infinitesimales usando esta estrategia. Sería, quiero mover en el este-oeste, fijo el sur-norte. El sur-norte le doy un valor constante. Encuentro la traza que le corresponde, que va a depender de una sola variable, y derivo, porque ya sé derivar funciones de una variable. Y en cambio, si ahora me quiero estudiar el sur-norte, fijo el este-oeste. Bien, le doy un valor fijo. Me queda una sola variable, que va a ser la Y sur-norte, y derivo con respecto a ella. Y eso me va a permitir encontrar tasas de cambio, razones de cambio, bien, en esas direcciones de movimiento. Bien. Esto lo que acabamos de hacer es una estrategia para estudiar las razones de cambio y los comportamientos de los campos. Tiene una ventaja, que es que yo a partir de un campo que es más complejo, puedo transformarlo en una función que es más sencilla y que ya la conozco, y a partir de esa función puedo encontrar derivadas que ya sé hacerlas también. Entonces, operativamente esto es sencillo. Pero tiene un obstáculo, a ver si se dan cuenta cuál es. Esto yo lo puedo resolver, pero ¿qué obstáculo ven en esta estrategia? Perfecto. Si yo estoy en San Justo y le digo, ¿qué pasa con la temperatura si me muevo hacia el noreste? Es decir, me muevo ni al norte ni al este, al noreste, exactamente. Esta estrategia la perdí.
¿Bien? Porque no tengo manera de fijar una de las direcciones. No puedo decir, listo, la norte-sur no me sirve y la fijo. O la oeste-este no me sirve y la fijo. Ahí tengo que usar ambas. Y si tengo que usar ambas, tengo que quedarme con las dos variables. ¿Y cómo derivo si tengo dos variables? ¿Bien? Las derivadas que ustedes conocen estaban definidas para una variable, no para dos. Entonces, esta estrategia no me sirve. ¿Se ve? Entonces, esto lo que acabamos de hacer es una estrategia que sirve solo si tengo variación en una de las dos variables. Si yo quiero que se mueva solo X o si quiero que se mueva solo Y. Y la otra queda fija. Pero si se mueven las dos al mismo tiempo, perdí. No puedo usar esto. Pero bueno, paciencia, ya llegaremos a ese caso. Vamos a analizar un poco más este. Entonces, lo que acabamos de ver es el origen, de hecho, básicamente es históricamente el origen, así fue como se empezó a trabajar esto, de las derivadas de campos. Entonces, básicamente cuando uno piensa en derivación de campos, la estrategia que usa es la que acabamos de hacer nosotros recién ahí. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es llegar a pensar qué es, cómo se piensa, cómo se podría definir la derivada de un campo escalar. Siempre vamos a trabajar con dos variables, como siempre, como veníamos trabajando hasta ahora. Esto puede extenderse a 3, 4, 5, ¿bien? Pero, bueno, vamos a trabajar acá siempre con dos, que es el caso más sencillo. Y lo que les planteo para analizar un poco eso desde lo teórico es una comparación. ¿Qué pasa cuando trabajamos con funciones escalares y qué pasa cuando trabajamos con campos escalares? ¿Bien? Es decir, las funciones que ustedes conocen de matemática 1, ¿sí? O sea, R en R, y los campos, que son los que estamos trabajando ahora, R2 en R. ¿Bien? Entonces, lo que tienen acá, espero que se acuerden de esto, es la definición de derivada en un punto de una función. ¿Sí? O sea, f' en un cierto punto de su dominio se definía así, con un cociente incremental, ¿no? El cambio de su variable dependiente sobre el cambio de su variable independiente, pero pensando cuando este cambio de la variable independiente era infinitesimalmente pequeño. ¿No? Cuando ustedes tenían este cociente, lo que tenían eran como las velocidades medias o las pendientes de rectas secantes, ¿sí? Era un número que aproximaba a la derivada. Pero si lo que buscábamos era la derivada, pensábamos que este cambio en el delta X era infinitesimalmente pequeño. Entonces, ahora, si yo busco una analogía para esta definición de derivada a los campos, ¿cómo tendríamos que hacerla? Fíjense, acá arriba, ¿qué tendríamos que poner? Si acá estaba delta I, que era el cambio de la variable dependiente, ¿cuál es la variable dependiente en un campo? Z, ¿bien? Entonces acá arriba tendríamos que poner delta Z. Ahí no hay mucho lío. En vez de delta I pongo delta Z. Son números y números. Y acá abajo tendría que poner el delta de las variables independientes. Acá era delta X. Pero en el caso de los campos, tenemos más de una variable independiente. Tenemos X e Y. Entonces yo ahí tendría que poner un delta XY. ¿Qué significa delta XY? ¿Quién varía en un delta XY? ¿Varía X? ¿Varía Y? ¿Varían ambas? No sabemos. Y encima, plantear un límite cuando ese delta XY tiende a 0. ¿Qué significa que ese delta XY tiende a 0? O sea que una de ellas tiende a 0, que la otra, que ambas al mismo tiempo. Ya vimos que acercarse a 0 podíamos hacerlo de diferentes lugares. Entonces, ¿bien? O sea, es un poco problemática esta estructura. Lo único ahí que nos salva y que decimos, bueno, eso lo entiendo, es el delta Z. El delta Z es resta de dos zetas, punto. ¿No? Un número Z1 menos un número Z2. Ahora, todo lo demás no tenemos mucha idea. Bien. Entonces, acá es donde aparece la problemática del límite, lo que vimos hace un rato.
Como los límites, para calcular el límite yo tengo que analizar qué pasa acercándome de todas las direcciones, yo este límite no lo puedo calcular tan sencillamente como este. Tendría que ver qué le pasa a este cociente, que ya per se no sabemos qué significa ese cociente, pero ese cociente lo tenemos que analizar desde diferentes formas de acercarme, ¿no? Para resolver el límite. Y eso ya me complica un montón la vida. Bien, entonces, esto es lo que a mí me permite afirmar, y esta es una cuestión conceptual importante, es que las derivadas de campos, a diferencia de las derivadas de funciones, son direccionales. ¿Qué significa esto? Que, así como en las funciones escalares yo resolvía ese límite y me daba un número y lo interpretaba como la derivada, en el caso de los campos, mi problema es que no puedo calcular ese límite de manera sencilla. ¿Bien? No es que digo, resuelvo este límite, me dio 8, la derivada va a ser 8. Para resolver ese límite, lo que necesito también es entender cómo me voy a acercar, cómo voy a hacer que ese delta xy tienda a 0. Y les adelanto algo. Spoiler negativo, diría. No siempre me va a dar lo mismo. El resultado de la derivada va a depender de cómo me acerco. Y la vida se pone más triste. Ahora debería empezar a llover y haber truenos y relámpagos. Es decir, acá, en las funciones escalares, este límite tenía dos opciones. O existía y yo lo calculaba y me daba un cierto valor y lo interpretaba como la derivada, o no existía, punto, y decíamos que la función no era derivable en ese punto, y ya está. En los campos escalares, si me acerco por diferentes direcciones, si hago que ese delta xy tienda a 0 de diferentes maneras, el resultado puede ser distinto. Puede existir y ser distinto. Es decir, para ese mismo punto puede existir diferentes derivadas. Lo cual complica un poco la cosa. Entonces, si yo tengo que calcular la derivada de un campo en un punto, me tienen que dar 3 datos. Miren, si yo quiero calcular la derivada de una función en un punto, me tienen que dar 2 datos. ¿Cuáles son? ¿Qué datos necesitarían para calcular la derivada de una función en un punto? Ustedes. ¿Qué me pedirían? Yo le digo, bueno, calcular la derivada de f en x0. ¿Qué me preguntarían para resolver eso? Para poder llegar a un número resultado. F y x0. Bien. ¿Quién es la función? ¿Cuál es la función? ¿Y cuál es el x0? ¿Estamos de acuerdo? Yo le digo, bueno, x cubo en el x3. Entonces ustedes ahí usarían, no sé, reglas de derivación, reemplazarían y me darían, la derivada es 12. ¿De acuerdo? En los campos van a necesitar, yo les voy a tener que dar 3 datos. El campo, el x0 y 0, o sea, el punto donde ustedes tienen que derivar, o sea, lo mismo que antes, y la dirección en la que tienen que derivar. ¿De acuerdo? Se suma un dato más. ¿Cómo se van a acercar a ese punto? ¿De acuerdo? Si yo no les doy ese dato, ustedes no pueden calcular la derivada. ¿Por qué? Porque para ese mismo campo, en ese mismo punto, dependiendo cómo me acerco, voy a tener infinitas derivadas distintas. ¿Ok? Entonces, si no les doy ese dato, no me pueden llegar a la conclusión de cuál es la derivada. Por eso decimos que las derivadas son direccionales. Necesitan el dato de la dirección en la que nos acercamos al punto para poder calcular. Sí. El campo, esto no es continuo. Esto no es continuo. O sea, si vos este límite te da distinto en las diferentes direcciones, no existe el límite. ¿Estamos de acuerdo? Este límite. No es el límite del campo, es el límite del cociente incremental. O sea, el cociente incremental no es continuo. Claro. Sí. No es la derivada, sería como el cociente incremental, este nuevo campo que vos lo calculás como un cociente de deltas. Ese no es continuo. Eso no quiere decir que el campo no sea continuo. Pero estoy de acuerdo con la observación. Bien, entonces, lo que vamos a analizar ahora son diferentes casos.
Vamos a empezar con los más sencillos y vamos a avanzar hacia los más destruyen neuronas. Entonces, dijimos, mi problema acá con las derivadas de campos es la direccionalidad. No es lo mismo, no me da lo mismo acercarme de diferentes direcciones. Entonces, analicemos diferentes posibilidades. Una posibilidad es esta, la que vamos a ver acá. Miren, yo quiero calcular la derivada en el x0 y 0, ¿no? En este punto que tenemos ahí. Tengo diferentes posibilidades para acercarme a ese punto. ¿Sí? O sea, así, 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 así. Una posibilidad que tengo es esta. Miren, acá me voy a acercar a ese punto desde este, que está más lejos, me voy a intentar acercar a ese. Es acercarme así. ¿Ok? Otra vez. ¿Eso qué significaría? Fíjense, si yo me acerco así, estoy manteniendo fijo y siempre es el mismo, las I de todos esos puntos, de S y de todos los intermedios hasta llegar ahí, todos esos puntos tienen la misma I. Lo que cambia es la X. ¿No? También puedo acercarme así. Otra forma de acercarme. Ahí, la X la fijo, todos estos puntos tienen la misma X, pero la I varía. ¿Bien? Entonces ahí tengo dos formas de acercarme que son, entre comillas, estratégicas. ¿Por qué? Porque una de las variables la fijo y la otra la dejo variar. Lo mismo que hicimos en el ejemplo de la temperatura con San Justo. Fijamos este-oeste o norte-sur para analizar la otra. Acá estamos en el mismo caso. Bien, entonces, X varía, en este caso, X varía, Y se mantiene fijo en Y0. En este caso, X se mantiene fijo en X0, mientras que Y varía. Habitualmente, para referirnos a esto, lo que solemos dar es un vector. ¿Bien? El vector dirección. Es decir, un vector paralelo a la dirección que recorre mi puntito para acercarse al punto central. ¿Bien? Entonces, en este caso, el vector sería este. ¿No? Lo voy a dibujar. El vector en este caso sería este. A ver si me sale. Este sería el U. Y en este caso el vector sería este, ¿no? Es el vector que me indica cómo se mueve mi punto. Fíjense que este, que tenemos ahí, es paralelo a este. ¿Cuál es este vector? O este versor. Si está sobre el eje X y tiene módulo 1. ¿Cómo le llamábamos? Y. Y este es paralelo a este, que está sobre el eje Y y tiene módulo 1. O sea, J. ¿No? Entonces, en este caso, para mí es lo mismo, o sea, es equivalente a decir que solo X varía, que X varía mientras Y se mantiene fijo en Y0, o que la dirección de movimiento de ese punto es paralelo al versor Y. Cualquiera de las tres formas me está diciendo lo mismo. Acá, que solo Y varía, que X se mantiene fijo en el X0, o que la dirección de movimiento es perpendicular, perdón, es paralelo al versor J. ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera. Sí. Puede ser U, puede ser mayor, menor. Lo importante es que sea paralelo a J. ¿De acuerdo? Cuando... no dije nada. Punto. Otra posibilidad que tenemos es esta, miren. Acercarnos así, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre esa posibilidad con estas? ¿Qué diferencia ven? Bien. Que no es paralelo ni a Y ni a J. Entonces, tanto X como Y pueden variar. ¿Se ve? Ahí no fijé ninguna de las dos. Entonces, el vector U, que me indica mi movimiento, va a tener una cierta componente en X y una cierta componente en Y, no nula, ninguna de las dos. Esos dos van a ser números reales que no son 0. ¿De acuerdo? Y tengo otro caso, que es este. O sea, que yo me acerque, pero no de manera rectilínea, sino de una manera curva. Por ejemplo,
tengo el punto acá, me quiero acercar y me acerco haciendo espirales. O sea, me voy acercando, pero no de manera rectilínea, sino girando alrededor. Bien. Ese caso no lo vamos a ver. De hecho, no está definido en las derivadas. O sea, las derivadas direccionales se definen con direcciones rectilíneas, acercándonos, bien, en direcciones rectilíneas. Tenemos estos casos que son más sencillos, en los cuales fijo una de las variables y la otra se mueve, o tengo estos casos donde ambas varían. Pero no vamos a analizar estos. De hecho, estos se pueden, lo que se hace es simplificar usando series y un montón de otras cosas a estos casos que están acá. Sí. No, pues acá esto es acá estamos acercándonos a un punto del dominio. O sea, estamos sobre XY. Obviamente, a medida que nosotros nos acercamos, las zetas van a cambiar, ¿no? O sea, si nos acercamos así, como estamos acá, lo que nosotros vamos a analizar es si las zetas están subiendo o si las zetas están bajando. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya tenemos 3 casos distintos para analizar derivadas. En general, si yo calculo una derivada acá, es decir, me dan el campo, me dan el punto y me dicen esto, X varía y Y se mantiene fija, si me dan ese mismo campo, ese mismo punto y este caso, o me dan ese mismo campo, ese mismo punto y este caso, es decir, una variación en otra dirección, a priori esos 3 resultados me van a dar distintos. Puede ser que en algún caso coincidan, pero en general, esta derivada y esta derivada van a ser distintas. ¿De acuerdo? Por eso decimos que son direccionales. Necesito que me digan también cómo me acerco a ese punto para llegar al valor de la derivada que me piden. Y ahora le vamos a poner un nombre. Estos casos que son más sencillos, y son los primeros que vamos a empezar a analizar, se llaman derivadas parciales. ¿Bien? ¿Son direccionales? Sí, todas son direccionales. Son direccionales porque necesito que me den una dirección de acercamiento al punto para calcular la derivada. ¿De acuerdo? O sea, las 3 son direccionales. Pero cuando las direcciones tienen la particularidad de que una de las variables está fija y la otra es la que se mueve, ¿sí? Ya sea X o ya sea Y, a esas derivadas direccionales les voy a llamar derivadas parciales. Mientras que estas, donde no es que una está fija y la otra no, ambas varían, le llamamos directamente direccionales, no le ponemos otro nombre. Le llamamos direccionales propiamente dichas. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar en este ratito que nos queda, más que trabajar, presentar, son las derivadas parciales. Son las primeras que vamos a intentar trabajar. Que ya, con lo que vimos hace un ratito, con el ejemplo de San Justo y eso, van a ver que la forma de trabajar con las derivadas parciales es muy similar a la que hicimos ya. Bien. Entonces, empecemos a trabajar con la primera, que sería la derivada parcial con respecto a X. ¿Sí? Que sería este primer caso. A esta derivada parcial le voy a llamar derivada parcial con respecto a X. ¿Por qué? Porque cuando yo digo con respecto a X, lo que estoy queriendo decir es cuál de las variables cambia. Ese número me representa, el número cuando obtenga la derivada me va a representar una razón de cambio con respecto a quién. A X, porque X es la que varía, mientras que Y es fija. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo derivada parcial con respecto a X, lo que les estoy informando es la variable que cambia, no la que se mantiene fija. ¿De acuerdo? Entonces, la primera que vamos a empezar a trabajar es derivada parcial con respecto a X. X varía y está fija en el Y0. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos planteado esta estructura para como una protodefinición de derivada de campos que dijimos que no sabíamos resolver eso? Aparecía ahí un límite extraño, o sea, ese delta XY que no sabíamos qué era, no sabemos resolver eso. Ahora, ¿cómo se va a transformar esta expresión
si yo ahora dejo que X varíe, pero Y no varía? Ahí la mantengo fija, en Y0. El delta Z va a seguir siendo delta Z. Pero ahora el delta XY, ¿cómo lo voy a pensar? Si Y se mantiene fija. Lo voy a pensar como un delta X. ¿Por qué? Porque delta XY significa cómo está variando X e Y. Ambas pueden variar. Pero si yo ya sé que Y no varía y la única que varía es X, entonces ese delta va a ser solamente un delta de X. Lo que va a representar es el cambio de la variable que sí puede cambiar. Y obviamente que este delta de XY que está acá abajo del límite también ya no va a ser delta de XY, ahora va a seguir siendo delta X. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, como Y no varía, elimino la Y en cualquier caso donde aparezca su variación, porque yo sé que su variación va a ser nula. Entonces, delta Y no tiene sentido acá, lo voy a pensar como un delta X. Y acá tampoco. ¿Qué ventaja tiene transformar este límite a este límite? ¿Por qué me sirve hacer eso? Bien, porque este es un límite de los que ustedes ya conocen. Es de una función cuya variable dependiente z depende de una sola variable, que es x. Bien, límites como vieron en matemática 1. Bien. Entonces, si yo este límite ahora lo voy desarrollando, lo que voy obteniendo es algo así. Fíjense. Límites con, tengo en el numerador delta z. ¿Qué es delta z? Es delta de las imágenes del campo, ¿no? Entonces, yo lo puedo pensar como f menos f en algo, ¿no? Como sería una resta de dos imágenes del campo. Sería, ¿se acuerdan que cuando ustedes, a ver, voy a escribir, por esto les va a servir de ayuda. Cuando nosotros definíamos f' en x0, lo que calculábamos era el límite con x tendiendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esa era la definición de una de las definiciones de derivada de funciones escalares. ¿Se acuerdan? Matemática 1. Teníamos una imagen variable, la imagen del punto que podía moverse, menos la imagen en el punto fijo, sobre la abscisa de ese punto variable, menos la abscisa del punto fijo. ¿Bien? También a veces lo escribían como y menos y0 sobre x menos x0. Acá es lo mismo. Ahora lo que tengo en el numerador es un delta z. Tengo una resta de zetas, una resta de imágenes del campo. Sería la imagen del campo en el punto que se puede mover, menos la imagen del campo en el punto fijo donde yo estoy queriendo calcular la derivada. La imagen en el punto fijo no me genera muchos problemas. Es f en el x0 y 0. Ahí no tengo mucho lío. Mientras que esta, que tengo acá, sería f en xy, porque es punto móvil. Ahora, yo sé que y está fija en el y0. Entonces, en vez de escribir xy, directamente pongo xy0. Bien, entonces, de estos dos términos, ¿alguno va cambiando? ¿O ambos son números fijos siempre? Bien, este es fijo, ¿no? Porque x0 y 0 es el punto de interés, es el punto donde yo estoy queriendo derivar. Entonces, la imagen de ese punto, listo, reemplazo en la ley, ya está. Obviamente tiene que haber continuidad ahí, pero no importa. Bien. Ahora, este valor va a cambiar con el x. Es decir, a medida que yo me vaya acercando, es decir, que el x se acerque tanto como yo quiera al x0, la imagen del campo va a cambiar. Este valor va a ir cambiando. Lo mismo que pasaba acá. Esto era la imagen en el x0 fijo de la función, mientras que esto era una imagen variable, que iba cambiando a medida que el x se acercaba al x0. Y en el denominador, acá aparecía delta x, y delta x es lo mismo, es x menos x0, ¿bien? Lo mismo que aparece acá. x0 es la abscisa fija del punto, x es la abscisa variable mientras me acerco.
Dicho de otra manera, lo que estoy analizando acá es cómo cambian las imágenes de ese punto fijo con respecto, del punto móvil con respecto al punto fijo cuando se acercan sus X. ¿Bien? Voy a intentar hacer un gráfico, esto va a ser terrible. Si yo tengo una cierta superficie, quiero calcular la derivada acá, en el x0 y 0, que tiene su propia imagen en el campo. Yo lo que estoy haciendo acá es dejando la y fija en y0 y acercándome con un punto, bien, con este punto móvil, acercándome solamente variando en x. Bien, entonces este punto va a tener una x que sí puede cambiar y que se va a acercar tanto como yo quiera a la de este punto, mientras que la y va a ser la misma que la del punto, va a estar fija en el y0. Entonces, este punto va a empezar en una cierta imagen, y a medida que x tiende a x0, bien, es decir, que la x del punto va acercándose tanto como yo quiera al x0 central, este punto que está sobre la superficie se va a acercar, bien, a el punto que le corresponde al x0 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a estar analizando ahora es cómo cambia esta z. Bien, la z, si yo comparo la z del punto inicial con la z del punto final, cómo cambia esa z, a qué velocidad cambia esa z a medida que cambia esta distancia entre los x. Dicho de otra manera, a medida que x tiende a x0 y se acerca tanto como yo quiera, ¿qué le va a pasar a los valores de altura de ese punto? Si este cociente, este límite de este cociente me da positivo, significa que a medida que yo me voy acercando, que x tiende a x0, las zetas crecen, ¿no? Entonces yo puedo pensar que la imagen en realidad crece para el otro lado, ¿no? Pero bueno. Puedo pensar cómo es la variación de las zetas. Es lo mismo que analizábamos ahora con las funciones, solamente que antes lo hacíamos en el plano, con la variación de la x y la variación de la y. Ahora lo vamos a pensar en el espacio, con la variación de la x y la variación de la z, dejando fija la y. ¿De acuerdo? Voy a trabajar en esta recta que tengo acá. Y fija, varía x, varía z. ¿Bien? La definición es parecida, como verán. La definición es parecida. Es el delta z, es decir, la imagen cuando el x cambia menos la imagen cuando el x está fijo, siendo que el y está siempre fijo, sobre el delta x. ¿Bien? También había otra, ¿se acuerdan que había una definición que usaba el delta x o el h de la derivada? Eran dos definiciones análogas, que sería, en este caso, su análoga acá. La imagen, cuando al x0 le sumo, lo incremento en h, y el y fijo, menos la imagen cuando el x está fijo, sobre ese incremento. ¿Quién es el h? La diferencia entre las dos x. Entonces, esas definiciones, fíjense que ahora repito, nos convienen porque transformamos este límite que no podíamos calcular e incluso ni siquiera definir, ni siquiera pensar, porque había acá tres variables, ahora lo transformamos en un límite con dos variables, z y x. Eliminamos la y porque la y la pensamos fija. Entonces, esto lo que tenemos acá son límites comunes, son límites de los que ustedes ya saben resolver, aunque no parezca. Y lo vamos a llamar derivada parcial con respecto a x. Es una derivada de este campo cuando x le permitimos variar y a la otra variable o a las otras variables, si hubiera más de esas, no. Y la vamos a simbolizar así, ¿no? En vez de ponerle en prima, ahora no vamos a poder usar prima. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no hay una única derivada para un campo en un punto. Entonces, si yo digo prima, ustedes me están diciendo, bueno, ok,
está bien, es la derivada de ese campo en ese punto, pero ¿por qué dirección? ¿Qué dirección me representa ese prima? No se puede definir. Entonces, la notación prima ahora desaparece. En los campos no existe f' de xy. Bien, esa notación no la podemos usar. El prima solamente vale para las funciones escalares. La notación que vamos a usar para indicar la derivada parcial con respecto a x de este campo va a ser el nombre del campo, el punto en donde derivo, y como subíndice la variable móvil. Bien, fíjense que acá lo que pongo es x, porque la que puede variar es x. O sea que si ustedes leen f sub x, les está indicando que están dejando fija a la otra, ahí. Bien. Bien. Y también lo podemos hacer análogamente, lo tienen ahí escrito, les dejo como tarea de interés, que lo retomaremos mañana, que también podemos hacer algo similar para la derivada parcial con respecto a y. Es decir, yo fijo la x en x0 y permito que varíe y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo cambia la definición. Este término que está en el numerador es el mismo que antes, el x0, el y0, el punto fijo donde yo estoy calculando la derivada. Mientras que en el punto móvil ahora va a ser x la que se mantenga fija en x0, mientras que y va a ser variable. Y en el denominador, este delta de xy, como x no cambia, lo voy a poder reemplazar por un delta de y. Entonces, quedar y menos y0. ¿Bien? A eso le voy a llamar derivada parcial de f con respecto a y, porque es y la que varía. ¿Bien? Y lo último que les muestro hoy son otras formas de simbolizar esas derivadas parciales. ¿Sí? Lo mismo, o sea, la definición es esta, no, estas. No cambia la definición. Lo que les muestro es otras formas que van a encontrar esto, esta parte simbólica. Acá tienen la derivada parcial con respecto a x, es decir, la derivada parcial cuando x varía, y acá cuando y varía. Cuando x varía, acá tenemos la que le acabo de mostrar, ¿no? F con un x subíndice. Otra que vamos a utilizar mucha va a ser esta, o esta que son la misma. Bien, que es lo que les decimos notación de Leibniz. Y otra que vamos a usar mucho va a ser esta, también, la última. Las otras, básicamente se las dejé ahí porque la van a encontrar en libros de matemática, pero más que nada en otras asignaturas. Por ejemplo, físico-química va a usar más que nada esta. Física va a usar más que nada esta. Profe, entonces, sí. ¿Cuál sería esta para los que están en verdad. Físico-química va a usar la cuarta, la que tiene la y y la x como subíndice, es decir, que les indica cuál está fija y cuál varía. ¿Sí? La cuarta en orden de izquierda a derecha. Y física va a usar principalmente la anteúltima. Ahora, fíjense algo. Cuando nosotros teníamos, como verán, nosotros estamos representando con f tanto a las funciones escalares como a los campos escalares. O sea, f podría simbolizar a una f de x o podría simbolizar a una f de xy, por ejemplo. El nombre f no me indica si estoy trabajando con una función o con un campo, sino me indican las variables. Ahora, si yo escribo d de f sobre d de x, ¿sí? Esto, ¿es la derivada de un campo o la derivada de una función? Bien, si me dan esta escritura simbólica, yo sé que estoy derivando a la función f con respecto a una única variable o estoy derivando al campo f con respecto a una de sus variables. ¿Se ve que no hay forma de saberlo? Entonces, para romper esa ambigüedad, se cambia el símbolo. Si yo lo que quiero es
indicar que estoy en este caso, es decir, que la función f solamente depende de x y lo estoy derivando con respecto a esa variable, uso una d, como ustedes ya usaban en matemática 1. Ahora, si yo lo que quiero indicar es que estoy en este caso, que lo que estoy derivando es un campo con respecto a una de sus variables, entonces lo que uso es una d curva. Bien, esa d que tienen ahí, esta, no es que elegí esa d para hacerlo más coqueto. Bien, o sea, bueno, en vez de escribir la d normal, le puse algo un poco más lindo. No, no, no. Es específicamente un símbolo que se utiliza para indicar que esa derivada es parcial. Es una derivada de un campo, no es una derivada de una función. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tienen que manejar bien. Si ustedes quieren escribir específicamente, voy a hacer la derivada parcial con respecto a tal, entonces la d que tienen que usar es esta. Si ustedes lo que quieren indicar es, voy a hacer la derivada de una función con respecto a su variable, en singular, porque hay una sola variable en una función, una sola variable independiente, entonces la d que van a usar es una d común. ¿De acuerdo? Punto. Mucha información hoy, ya lo sé. Pero la seguiremos trabajando mañana. Gente virtual, ¿alguna duda? Y gente presencial también, por supuesto. No, profe, gracias. Bueno, mañana seguimos con esto.